759. Solo mayores de 18 años. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Consultorio de bolsa, segunda parte, con Samuel Plaza, JFD Brokers España, 91533-1851, WhatsApp 609-224-716 y nuestro YouTube, Intereconomía Radio. Enseguida vamos por ahí para dar respuesta también a algunas consultas de los oyentes que nos están planteando en el chat. Muy rápido, que eran muchas, a ver lo que te ha dado tiempo a ver por ahí. Samuel, Horizon, Prosegur, CIE, Gestam. Empezamos con esa si quieres. Neogenomics y Celnex y Acciona Energía, anda que no son, ¿eh? Eso es. Sí, son unas pocas, pero bueno, las tenemos listas, no hay problema. Nos ha dado tiempo. Vamos, pues venga, pues nada, arrancamos si te parece por Horizon Genomics, que bueno, en principio, aunque parece que está haciendo algún intento, ¿no?, de recuperación, no consigue posicionarse por encima de su último nivel de resistencia en la zona de los 2,15 aproximadamente, ¿no? Es un título, yo creo que bastante complicado, ha hecho esos intentos, pero bueno, no termina de despegar, ¿no? Obviamente, de momento, la tendencia general de Horizon Genomics sigue siendo una tendencia totalmente bajista, ¿no? Y yo creo que hasta que no supere niveles de los 2,32, 2,39, realmente no podemos ver, yo creo que algo interesante. Así que, bueno, de momento para mí Horizon Genomics no sería una opción válida. Luego nos pasamos a Prosegur, que ha tenido muy buen rendimiento en las últimas semanas. Cotizaba en mínimos de 1,36 y estamos ahora mismo en 1,83, por lo tanto tenía una revalorización muy importante. Y aquí lo más interesante es que ha conseguido superar resistencias anteriores, ¿no?, rompiendo toda esa tendencia bajista de corto plazo que mantenía por encima del 1,68 y, más importante aún, por encima de 1,75. Por tanto, lo veo bastante bien, veo movimiento de Prosegur bastante interesante, aunque después de ese fuerte impulso alcista yo esperaría, pues bueno, que el título buscara una zona de descuento, ¿no?, una zona de apoyo, un soporte, pues esos niveles aproximadamente 1,69, 1,68 aproximadamente, y a partir de ahí ya intentar generar un entorno pues más óptimo para buscarla, ¿no?, después de esa ruptura de corto plazo que nos podrían llevar incluso hasta la zona de los 2,18. Por tanto, bueno, mejor opción, ¿no?, en el caso de Prosegur. Uh-huh. Y luego, por último, CIE Automotive es de las tres que hemos comentado, que estoy comentando, es la más interesante, porque si observamos cómo ya ha roto toda esa estructura bajista, ha superado el último máximo decreciente que lo teníamos en la zona de los 25,75, y aquí sí hay una muy buena oportunidad en caso de que supere el nivel de los 26,16, que es el último máximo intradiario que nos dejó, ¿no? Por tanto, ahí sí se podrían empezar ya a programar operaciones de compra por encima de ese último máximo que nos marcó en la zona de los 26,15, ¿no? Ya ha confirmado la ruptura alcista, por tanto, está haciendo una pequeña parada lateral, y por encima de esos 26,15 lo veo una opción muy positiva, ¿no? Para CIE Automotive, que está teniendo muy buen comportamiento también. Uh-huh. Luego, teníamos más cosas. Teníamos Gestamp, automoción. Sí, eso es. En este caso, pues bueno, parece que se está apoyando muy bien en una zona de soporte alrededor de los 3,40 euros, y bueno, vamos a ver si consigue salir de esa zona de lateralización, ¿no? Si consigue superar la zona de los 3,67, daría finalizada ya esa corrección de corto plazo en la que se encuentra, por encima de 3,67, y hay que vigilar, por supuesto, esos últimos mínimos en los 3,40, 3,38 aproximadamente, porque si se rompen, obviamente también tendríamos una ruptura de tendencia alcista, de esos últimos mínimos crecientes más de medio plazo, y nos podríamos ir de nuevo hasta la zona de los 2,98. Por tanto, yo creo que está en una zona muy interesante y hay que ser precavidos, y pues bueno, en caso de querer establecer operaciones de compra, tiene que ser por encima de los 3,67. Hasta que no haya esa confirmación, de momento hay que esperar un poquito. Más cosas que teníamos por aquí, creo que era Acciona Energías y Grifols. Neogenomics, Acciona Energía y Grifols nos quedaba. Vale,
Pues nada, en el caso de NIO yo creo que sigue en una misma dinámica, un poco interesante, sigue marcando máximos decrecientes, mínimos decrecientes, y de hecho en la última sesión, pues bueno, vimos cómo pues su comportamiento fue intento, ¿no?, de subida, pero rápidamente fue corregido, ¿no?, en zona de 7,75 aproximadamente. Por tanto, aquí de momento un poco que comentar, sigue tendencia bajista, nada interesante, vigilar el soporte en los 7,14 y poco más. Y hasta que no supere 8,50 o 9,15, pues no habría nada interesante, no habría realmente una nueva tendencia al alza. Neogenomics, creo que también me lo comentaste. Neogenomics, eso Lo es. tengo aquí Eso es, pues en principio lo vemos muy muy positivo, ¿vale? Porque después de las fuertes caídas que registró, estamos hablando de gráficos semanales medio a largo plazo, ¿ok? Sí se está generando una estructura de cambio de tendencia, ¿no?, donde vimos un rebote alcista desde la zona de los 11,65, fuerte rebote al alza, y está a punto de superar los niveles de resistencia semanales previos. Esto es una indicación muy interesante de que tiene potencial alcista. Ahora bien, ¿dónde estaría la confirmación para una nueva tendencia al alza? Yo creo que estaría ya en el entorno de los 20,60. O sea, si supera 20,60, entonces sin ningún tipo de problema podríamos estar ante un entorno alcista muy positivo que nos podría llevar de nuevo a niveles de los 35,80, ¿no? Por tanto, para el medio largo plazo, en Neogenomics lo veo muy interesante. Y luego me habías comentado pues también... nos quedaba, yo creo, Grifols. pues sí, Grifols y Acciona Energía. Son las dos que nos quedaban aquí de Grifols y España. Acciona Energía. Venga. Pues bueno, Grifols, de hecho. hecho, esta mañana vi hemos comentado, ¿no?, la bajada de recomendaciones de JP Morgan sobre IAG, ¿no?, sobre Sí, las sobre las aerolíneas aerolíneas. europeas, y la otra cara que nos ha dado JP Morgan esta mañana ha sido que ha dado recomendaciones positivas para Grifols, ¿no?, que es uno de los títulos que ve para 2024 más positivos. Pues en cierta medida también desde el punto de vista técnico yo lo veo muy positivo, porque está a punto de finalizar ya esa tendencia bajista que viene predominando desde 2020, estamos hablando de gráficos semanales, o sea, medio-largo plazo, y sí estamos observando una estructura donde ya vemos como los mínimos empiezan a ser mínimos crecientes. ¿Dónde está dónde podría estar la clave en el caso de Grifols? Pues por encima de esa última resistencia que teníamos en el nivel de los 14,47. Si supera ese 14,47, 14,50, por redondear, pues obviamente tendríamos ahí una muy buena oportunidad para Grifols de cara al 2024. Por tanto, yo también me subo, ¿no?, a esa recomendación de JP Morgan de que en 2024 Grifols lo puede hacer muy bien, porque ya estamos viendo, ¿no?, ese cambio de sentimiento en la compañía a medio largo plazo. Y luego, por último, me decías Acciona Energía. Eso es, Acciona Energía. Acciona Energías Renovables, perfecto. Pues bueno, después de tener una fuerte corrección bajista en el que entrábamos en una zona de sobreventa muy muy importante, niveles aproximadamente muy cercanos a los 23 euros, parece que en esa zona ha empezado a generar ya lo que son estructuras de cambio de tendencia alcista, ¿no? La resistencia más importante, el último máximo decreciente de la tendencia bajista, estaba situado en los 28 euros, justo nivel de resistencia que tocó en sesiones anteriores, estas últimas semanas ha hecho, de hecho, intentos de ruptura de ese nivel de los 28. Por tanto, lo veo muy interesante para también el medio largo plazo, y pues bueno, con órdenes yo creo que de compra por encima de ese último máximo de la sesión intradiaria del día 15 de noviembre, ¿no?, situado en los 28,93. Por encima de esos 28,93, 29 euros, creo que sería una buena posición alcista para Acciona Energías Renovables. Venga, por aquí Rubén pregunta en YouTube por Arcelor y Repsol. Dentro en 22 en Arcelor, en Repsol en 14. Vale, vámonos a ver Arcelor. Lo primero... Vale, pues bueno, Arcelor yo creo que está llevando también una recuperación importante de esa tendencia bajista. Sí es verdad que todavía no lo veo, no es un título que vea demasiado claro como para decir, pues bueno, oye, va a mantener la tendencia al alza, porque sí es verdad que tenemos un nivel de resistencia muy importante que todavía no ha superado en la zona de los 25,25, de hecho todavía le queda recorrido, pero lo que sí nos gusta de Arcelor es que ha superado la zona de los 21,75, creo que estaba comprado, decía el oyente, a 22, por tanto entiendo que después de esa ruptura de esa zona de doble suelo, pues ha tomado una posición alcista, ¿no?
esperando, ¿no?, que una buena recuperación. Hay que estar vigilándolo muy de cerca, ¿de acuerdo? Sobre todo, pues bueno, gráficos de muy corto plazo, porque ya empieza a dar signos de sobrecompra importantes, ¿no? Por tanto, podríamos ver algunas correcciones en las próximas sesiones. Aún así, pues bueno, yo creo que está ya en un principio, ¿no?, de arrancar con una nueva tendencia alcista. Por tanto, pues es vigilar un poco esas correcciones y si vuelve a dar señales de compra, pues incluso plantearse esas reentradas. Pero vamos, si está en las zonas de 22 aproximadamente, creo que es una muy buena zona de compra y simplemente esperar. Los stops ya los tendríamos en zonas de los 19,70. Por tanto, con total y absolutamente calma. Y el objetivo que yo me plantearía sería la zona de los 25,25. Jorge. Y luego me decías... Sí, Repsol, ¿no? Repsol 14, sí. Ahora saludo a Jorge. Repsol 14. Uh-huh. Repsol, pues bueno, su comportamiento muy parecido a lo que comentábamos antes de Shell, ¿no? Estamos en correcciones debido a las bajadas de los precios del petróleo, pero yo creo que Repsol ya empieza a estar en una zona mucho más interesante, ¿no? Esa zona de los 13,35, que fue el último soporte, puede ser importante, ¿vale? Y yo la referencia que tomaría a partir de ahora sería pues la zona de los 14,20 aproximadamente. Si supera esa zona de los 14,20, si vemos una recuperación por encima de ese nivel, entonces digamos que ya esa fase correctiva en la que estamos pues habría finalizado y podríamos volver de nuevo a los 15,54, donde ya estuvimos semanas atrás, ¿no? Ahora bien, de momento la secuencia es bajista, máximos y mínimos decrecientes, y Repsol, si los precios del petróleo siguen cayendo, podría volver a retestear la zona de los 13,40. Por tanto, hay que tener mucho cuidado, aunque obviamente en el medio o largo plazo la tendencia sigue siendo muy alcista y simplemente pues bueno, yo creo que estamos en una zona un poco de parada, una zona, digamos, pues eso, ¿no?, de correcciones o incluso de lateralización, ¿no?, a expensas un poco de ver qué ocurre pues con todo el tema de los precios del petróleo. Pero vamos, para el medio largo plazo la tendencia sigue siendo totalmente alcista. Terminamos con Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Hola, buenos días. Por favor, ¿me quieren dejar al teléfono después? Sí, no se preocupe. Muchas gracias. Mire, mi observación es sobre FCC, que ayer estaba bajando y de pronto sobre las 4:30 empezó a subir y cerró al 5%. Si hay alguna noticia. Y por otro lado, soportes y resistencias de FCC, por favor. Muy bien, pues venga, vamos con FCC y terminamos. Le dejamos al teléfono, no se preocupe. Sí. No sé si tendrá algo que ver con el tema de la aceptación de su auto-OPA por ese 7%. Pues, hombre, imagino que algo tendrá que ver, ¿no? Porque la verdad es que yo no he visto la noticia, no conocía exactamente cuál era el motivo, no había escuchado nada sobre este tema y poco le puedo decir. Yo creo que tiene que ver un poco con lo que comentabas, ¿no? Con lo del la auto-OPA de FCC, por tanto. Pues bueno, si está comprado, obviamente es algo positivo, ¿no? De hecho, el comportamiento que estamos viendo de FCC en las últimas semanas y meses ha sido un comportamiento bastante positivo y de hecho estamos ya en zonas de máximos, ¿no? De los 12,98, casi los 13. Por tanto, bueno, en la parte técnica, la resistencia más cercana que tenemos es precisamente esa, la zona de los 13. Cuidado con esa zona y luego ya, pues bueno, a partir de ahí, si lo rompe, ya hablaríamos de pues niveles de los 15,14 aproximadamente. Soporte importante que tiene que tener muy en cuenta, pues la zona de los 11,70. Esa zona es muy muy importante como zona de soporte y luego ya un poquito más por debajo tendríamos la resistencia anterior que perforó justamente en los 11 euros. Por tanto, esas son, yo creo que las principales referencias del título ahora mismo. Samuel Plaza, director de JFD Brokers España. Gracias por acompañarnos el jueves en este consultorio de bolsa. Que vaya muy bien. Hasta la semana que viene, Samuel. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima. ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas en futuros y opciones de CME Group. Prueba nuestra cuenta demo gratis. eBroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa. ¿Quieres vender tu casa? Si la tienes vacía, alquilada o en cualquier otra situación, descubre Alquiler con Opción a Encuentro, la solución innovadora de Inmobiliarias Encuentro para propietarios que no estén dispuestos a rebajar el precio de su vivienda. Te garantizamos un alquiler sin riesgo de impagos hasta que se formalice la venta. Inmobiliarias Encuentro. Encuéntranos en nuestra oficina de Sevilla, en la calle Amador de los Ríos 6, o llámanos al 955 19 21 22. El escenario más prestigioso de la Ópera Met, ahora más cerca que nunca. Disfruta en Cine Yelmo de la temporada de ópera del Met en exclusiva, a través de Más que Cine. Una experiencia única donde sentirás la emoción de cada nota. Compra ya tus entradas en nuestra web y tus abonos en el cine. Consulta toda la información en yelmocines.es. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Foro de la Inversión. Buscamos oportunidades, ya lo saben, y lo vamos a hacer hoy con Amiral Gestión, con Pablo Martínez Bernal, Head of Sales para Iberia de Amiral Gestión. Pablo, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Rubén. Afrontamos ya este último trimestre del año, luego vamos a ver cómo preparamos ya y cómo cerramos. Me cuentas cómo esperáis cerrar el año. Antes, momento de mercado, escenario en el que estamos para ponernos en situación. ¿Cómo lo estáis viendo? Con cierta preocupación, hay muchos frentes abiertos, precio del petróleo, subida de la rentabilidad de los bonos. ¿Cómo lo estáis viendo? Pues sí que es cierto que después de un año 2022 que fue muy difícil para todos, creíamos quizás a principios de año que iba a ser un año relativamente más favorable, y sí que es cierto que el nivel de incertidumbre pues sigue estando ahí. Como bien has comentado, hay muchos frentes, especialmente en esta parte final del año, pero sí que creemos que al final, como inversores en renta variable, también en renta fija, pues hay que intentar hacer nuestro trabajo en cualquier tipo de ámbito, de escenario. Lógicamente, pues nos gustaría tener más visibilidad, pues por ejemplo, con respecto a la evolución que van a tener los tipos de interés, porque es algo que lógicamente condiciona por completo la inversión. Pero sí que es cierto que hay que desenvolverse en este entorno. Entonces creemos que tenemos pues las carteras preparadas para gestionar este nivel de incertidumbre. Sí que es cierto que, hombre, vamos a intentar ver las cosas en positivo. Después del ajuste que se produjo en el año 2022, por ejemplo, pues los inversores en renta fija están pues con un abanico muy amplio de alternativas, de productos, no solo los fondos de inversión, también el producto bancario pues ha vuelto, y lógicamente pues eso es algo positivo. También desde un punto de vista de renta variable, nosotros creemos que la normalización de tipos de interés pues ha vuelto a recobrar un poco el sentido, el análisis fundamental que quizás en los últimos años pues habíamos visto ciertas anomalías o aberraciones en términos de valoraciones que no tenían mucho sentido, aunque sí que es cierto pues que venían de lo que venía, fundamentalmente de que los inversores erróneamente habían asumido no solo que los tipos de interés estaban al cero, sino que lo iban a estar durante mucho tiempo y prácticamente de forma indefinida. Eso fue claramente un error. Pues oye, si estás ante una anomalía que nunca se ha producido, no lo extrapoles para siempre. Y claramente pues eso tuvo ciertas distorsiones en términos de valoración. Entonces, el año 2022 supuso un punto y aparte en este sentido, y nosotros pues estamos razonablemente contentos con ver un mercado pues más racional, que vuelve un poco más a la esencia. Pues no tienes 18 trillones en español, 18 billones de renta fija con rendimiento negativo, no tienes una parte sustancial del mercado, lo más deep growth que nosotros llamamos, que tenía unas valoraciones ridículas. La empresa Pelotón, por ejemplo, llegó a valer más que Inditex. Pelotón hacía
bicicletas estáticas con una especie de iPad, una tableta pegada, pues no tenía mucho sentido que esa compañía valiese más que Inditex. O, por ejemplo, la compañía Rivian llegó a valer más que el grupo Volkswagen. Rivian, en el año en el que llegó a estas valoraciones, vendía menos de 20.000 coches al año. Volkswagen vende más de 9 millones al año. Entonces, todo eso se ha purgado y nos parece que es positivo. Sí que es cierto que todavía vemos algunas partes del mercado que están injustamente penalizadas, y eso lo podemos comentar ahora, pero bueno, hay que mirar siempre al mercado con cierto optimismo. Vuelve a haber más sensatez en las valoraciones, y eso, como inversores fundamentales, debemos de estar contentos. Y para el inversor que nos escucha, que prácticamente todos tienen exposición a renta fija, pues oye, vuelve a su razón de ser la renta fija. Eso te iba a preguntar, Pablo. Nos has dibujado la foto del escenario en el que estamos. Las condiciones del terreno de juego son las que son. La climatología es la que es. ¿Con qué botas jugamos al partido? ¿Con las de renta fija o con las de renta variable? Pues nosotros creemos que precisamente lo que se produjo el año pasado, como comentaba, vuelve a poner un poco el valor una tipología de fondos, que son los fondos mixtos, que creemos que aunan un poco ambos activos, y lo hacen de forma pues que el inversor final está un poco despreocupado, no tiene que estar pendiente constantemente de, oye, pues ante reacciones o movimientos muy importantes del mercado voy a incrementar la exposición a renta variable, voy a reducirla. Cuando un inversor está en un fondo mixto, pues ya hay alguien que lo está haciendo por ti. Lógicamente hay un abanico muy amplio y hay todo tipo de estilos. Nosotros creemos que la manera en la que gestionamos los fondos, nuestro fondo mixto, pues es muy controlado, una especie de piloto automático, en donde, oye, pues tú, en base al análisis fundamental, pues tienes siempre un nivel de exposición que está adaptado a cómo de barato o de caro está el mercado. Entonces, creemos que, lógicamente, la renta fija pues está ofreciendo pues unos rendimientos bastante interesantes. Antes estaba rindiendo prácticamente cero. Te tenías que ir a unos, a unos nichos, subsegmentos del mercado de renta fija poco convencionales. No hemos invertido durante 5 años, por ejemplo, en deuda gubernamental. Eso nos ha ayudado a protegernos. También incluso la propia liquidez, lo estábamos comentando justo antes fuera de antena, ha pasado de costarte en torno a 50 puntos básicos, 0,5%, a aportarte incluso niveles por encima del 4%, o sea que es una divergencia muy sustancial. Y, lógicamente, la renta variable también creemos que vuelve a tener bastante protagonismo al volver esa normalización hacia el análisis fundamental que creemos que se había abandonado por las razones que expliqué antes, y que lógicamente ha vuelto, y es de gran alegría para todos. Y por último, también las estrategias mixtas, en nuestro caso concreto así lo hacemos. También tenemos ciertas coberturas que, lógicamente, gracias a volver a esa normalización en las valoraciones, pues también nos empiezan a funcionar y a aportar valor. Así que, básicamente, los principales vectores de rentabilidad que tienen las estrategias mixtas pues están otra vez encima de la mesa. Es una categoría de fondo que tuvo mucha popularidad quizás pues en los años 2012, 13, 14, 15, 16, porque básicamente era un contexto de mercado muy positivo. Evidentemente, en un periodo como ha sido pues fundamentalmente el 18, 19, 20, 21, que fue como el final del ciclo, quizás un poco alargado por la actuación de los bancos centrales, pues ahí han rankeado no solo nuestra estrategia, sino en general el conjunto de fondos de estas características se han quedado un poco rezagados, han sido un poco decepcionantes, como quizás otras muchas categorías. Pues, por ejemplo, los fondos de retorno absoluto pues no han dado retornos absolutos. Entonces, creemos que el año 2022 es un punto de inflexión y una vuelta al atractivo de esta tipología de fondos, sobre todo para el inversor que nos escucha, que yo creo que no puede estar constantemente cada semana haciendo ajustes de exposición y moviéndose entre subcategorías de activos. Es muy complicado si queremos hacer realmente las cosas bien. En esa estrategia mixta, la gran apuesta de Amiral Gestión es el Sextant Grand Large. 20 años de experiencia, ¿no, Pablo? Es decir, que ya ha jugado en circunstancias adversas, la crisis, por ejemplo, de 2008, pandemia. ¿Cómo le ha ido en esas épocas? Sí, precisamente este año 2023, como comenta Rubén, cumplimos 2 décadas, que bueno, pues ya para una estrategia es un periodo lo suficientemente amplio como para
tener, digamos, un poco de reconocimiento. Y efectivamente han sido 2 décadas en donde han acaecido, pues por lo menos la gran recesión, la crisis de 2008 es algo muy, muy, muy particular. Yo nunca, lógicamente, había vivido algo parecido. Y también, pues por ejemplo, la crisis del euro, que ahora yo creo que ya nos hemos olvidado, pero estaba encima de la mesa. La continuidad del euro, todos los medios de comunicación, las noticias abrían enfrente de la Bolsa de Madrid, que sí que es cierto que no deberían quizás de abrir ahí, porque ahí no se negocia eso. No se cuece nada. Pero bueno, que estaba prácticamente todo el mercado muy pendiente pues de la prima de riesgo y demás, o sea que fue un periodo muy, muy difícil y muy complejo. Y luego, lógicamente, pues la crisis del COVID también ha sido difícil. Sí que es cierto que al final la recuperación en V pues nos dejó pues, un poco a todos sorprendidos, y en términos absolutos el año 2020 fue positivo, pero los sustos para la gran mayoría de inversores del 2020 fue muy difícil, y por supuesto el annus horribilis, como muchos lo llamamos, al año 2022, por la circunstancia de que el peor año de renta fija en términos absolutos ha coincidido con un año también bastante malo de renta variable. Y quizás el año 2023 tampoco está siendo fácil, porque yo creo que muchos deseaban y esperaban pues un año de buenas rentabilidades, y sí que es cierto que está siendo un año difícil. La renta fija no está poniéndoselo muy fácil a los gestores, pero bueno, pues han sido 2 décadas bastante positivas. La rentabilidad anualizada que hemos obtenido ha sido un 8%, que es, creemos, una rentabilidad satisfactoria. Siempre hay que decir que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero sí que pensamos que al final, en una estrategia mixta de estas características, como es el caso de Sexta Grand Large, pues tienes la exposición, lo bueno de la exposición a renta variable, que es casi tocar el doble dígito de rentabilidad, o por lo menos eso hemos hecho estos 20 años, pero con una volatilidad más controlada. Los últimos 10 años hemos tenido una volatilidad de menos del 6%, y al final es fundamental que los inversores obtengan rentabilidades más o menos ajustadas a los fondos en los que invierten, porque esto yo creo que se comenta poco. Pues por ejemplo, en el caso de Peter Lynch, que fue un gestor excepcional, hizo un 29% de rentabilidad durante 13 años. Sus inversores, sus partícipes, no consiguieron ese 29%. Se corrió el rumor de que de media perdieron dinero, eso no es cierto, pero sí que es cierto que se quedaron muy lejos de ese 29%. Entonces, en general, cuando cualquier inversor observa cualquier tipo de fondo de inversión, la rentabilidad media de los partícipes de los fondos de inversión que se están analizando es peor. Así que, en general, nosotros animamos a los inversores a tener pues quizás un poco más de vocación de largo plazo, y por nuestro lado creemos que con una volatilidad más razonable pues logramos que los inversores estén más tiempo en las estrategias, y de esa forma pues hay una disparidad menor entre la rentabilidad que terminan obteniendo ellos y la rentabilidad que obtienen los productos, porque en general la divergencia es muy grande. Ahí se ven los flujos. Cuando mejor lo hacen los fondos es cuando más dinero entra, pero suele ser a veces demasiado tarde y empiezan a rankear y viceversa. Ya nos avanzabas antes algo, Pablo, pero por terminar con el posicionamiento actual, con el core de la cartera, y eso que nos dejábamos pendiente, que nos decías, que nos contabas luego, partes del mercado que todavía desde AMI la gestión veis penalizadas. Sí, pues nosotros en estos momentos tenemos un posicionamiento bastante diferencial en lo que suelen ser los fondos mixtos. Tenemos fundamentalmente un posicionamiento cauto en renta variable, con una exposición en torno al 34%, o sea que somos bastante prudentes en estos momentos, un 22% en renta fija. Tenemos unas coberturas de en torno a un 20%, y luego tenemos un 20 y pico % de liquidez. Entonces, el core de la cartera en estos momentos está fundamentalmente en Europa y en Asia. 2/3 aproximadamente está en Europa, pero también en Asia, y en small caps. 2/3 partes de la cartera está en compañías de una capitalización mediana y pequeña. Esto es algo bastante original, y sobre todo que, a pesar de que la estrategia year to date lleva en torno a un 6% de rentabilidad, a un año lleva más o menos en torno a un 9%, a pesar de que ya lo estamos haciendo bien, el core de la cartera de renta variable todavía no ha despegado,
porque claramente las small caps, aquí seguro que se está comentando todos los días, están todavía ranqueantes. Así que ahí es donde creemos que tiene más sentido estar posicionados, con una particularidad: el 70% de la cartera de renta variable tiene caja neta. Es decir, en un contexto de recesión, es un poco lo que comentábamos al principio, pues oye, no sabemos qué va a pasar en términos económicos, pero creemos que estamos preparados para lo que venga. Si una compañía tiene caja neta, es muy difícil que quiebre. Y en segundo lugar, invertir prácticamente siempre en líderes del mercado. Al final, las compañías que son líderes hoy, en algún momento, pues han desarrollado unas ventajas competitivas que les permiten, pues, resistir mejor las crisis, los ciclos más adversos, los periodos, aguantar mejor los márgenes. En general, creemos que con ese sesgo de caja neta y liderazgo en un mercado determinado, las compañías, aunque sean pequeñas, lo van a hacer mejor de media que los competidores. Termino así, Pablo. ¿Por qué mayor exposición a Europa, incluso a Asia, que a Estados Unidos? ¿Porque en Estados Unidos no encontráis esas small caps, esos líderes de mercado, o porque os preocupa algo de la economía americana? El primer punto, nosotros siempre somos inversores bottom-up y al final, en términos de oportunidades, nos parece que Europa en estos momentos ofrece más oportunidades. Creemos que es fundamental siempre el ser flexibles y al final vemos que la mayoría de la competencia se pega mucho al mercado. Estados Unidos, como pesa mucho, pues tengo un 60% de Estados Unidos. Nosotros en estos momentos tenemos un 15%. Pero, por ejemplo, hace apenas 6 meses nuestra primera posición era una compañía americana. O sea que no es que le demos la espalda a Estados Unidos, simplemente en términos de oportunidades siempre hacemos una comparativa y en estos momentos Europa nos parece mejor posicionado. Si excluyes las FANG, los 10 últimos años Estados Unidos no ha obtenido mejor rentabilidad que el resto del mundo. Ha sido fundamentalmente un grupo selecto de excelentes compañías que todos conocemos las que han permitido que Estados Unidos sea un mejor mercado para el inversor internacional que Europa. Entonces, creemos que polariza mucho todo lo que es el análisis de Europa-Estados Unidos. Si no estás invertido en esas supercompañías durante todo el ciclo, hay que tener Netflix a PER 70 o Amazon a PERs infinitos, es difícil obtener mejores rentabilidades. Pues esa es la apuesta, esa es la estrategia. Fondos mixtos, Sextant, Grand Large, con 20 años de experiencia cumplidos este año, con ese recorrido que nos ha contado Pablo Martínez Bernal, jefe de Sales para Iberia de Amiral Gestión. Pablo, hasta cuando quieras, un placer. Muchas gracias, Rubén. Que vaya muy bien. Igualmente. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. Sabemos que la vida no es perfecta, pero hay una cosa que sí lo es: la nómina de tus trabajadores. Gracias al software de nóminas y recursos humanos de Tugesto, nóminas listas y enviadas en pocos clics y con asesoría incluida. Solicita una demo gratuita o más información en www.tugesto.com. Tu nómina perfecta, tu nómina fácil, Tugesto. Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, de siempre, sí. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Qué maravilla. O sea, ¿cómo me apetece un bocata de legado ibérico? Mejor que sean dos, ¿no? Que sean dos, sí.
¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Consultorio de fondos. Consultorio de fondos de inversión, 10 y 41 minutos de la mañana, en directo aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Hoy con Juan Manuel Vicente, consejero de fondos directo y asesor de Smart Bolsa. Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Hemos hecho la cartera ya para el año que viene o qué? Bueno, yo creo que la cartera que se puede tener en este fin de año se puede perfectamente mantener para el año que viene, ¿no? Dependiendo, como siempre, de cada perfil de riesgo. Pero bueno, yo creo que toca estar defensivos, a pesar de que ha sido un buen año, ¿no? Al final, para la mayoría de los activos de riesgo, no todos, pero sí la mayoría. Pero me temo que los problemas de fondo que tenemos en la economía y en el mundo de las empresas, ¿verdad? Me temo que no ha desaparecido. Está ahí latente y a pesar de que hay muchas esperanzas de que los tipos van a bajar, pues llevamos así 18 meses diciendo que los tipos van a bajar, pero los bancos centrales no aflojan, a pesar de que es verdad que la inflación sigue reduciéndose y tipos altos no es una buena situación para economías tan endeudadas como tenemos en la mayor parte del mundo y en Occidente, ¿no? Por tanto, yo estaría defensivo en fin de año y estaría defensivo sobre todo cara a la primera parte del año que viene. ¿Qué hacemos el año que viene en cuanto a localización geográfica, por ejemplo? ¿Sobreponderamos Europa, sobreponderamos Estados Unidos? ¿Cambiamos la duración, por ejemplo, si hablamos de renta fija en las carteras? ¿Cuál sería una estrategia? Ya nos hablas de defensivo, pero ¿qué podemos hacer? Sí, aparte de lo evidente que es ir, por ejemplo, a cosas muy seguras, como son fondos monetarios de bajas comisiones, ¿verdad? O fondos de deuda corporativa a corto plazo, que digamos prácticamente tienes asegurado un 4% de rentabilidad anual, alrededor de ese rango, ¿verdad? Eso es evidente y podemos estar sobreponderados en eso porque es un tiro prácticamente seguro y es una rentabilidad buena en el entorno en el que estamos. Sí. Aparte de eso, pues en renta variable sí se puede hacer una cosa que es, aparte de estar infraponderado, que es, a pesar de que está muy sobrevalorado, al final las grandes compañías de países desarrollados siguen siendo las que mejor se comportan en situaciones complicadas, ¿no? Entonces, aunque algunos emergentes concretamente, ¿verdad? Y incluso algunos mercados europeos son muy atractivos a medio y largo plazo, porque tienen unas valoraciones muy, muy deprimidas, a corto plazo yo diría que hay que seguir defensivo estando en bolsa, pues eso, de Estados Unidos y de Europa, de calidad, y esta siempre va a aguantar mucho mejor los vaivenes de mercado, con la ventaja adicional de que si esos problemas no llegan, pues y el mercado sigue rebotando, pues bueno, nos vamos a beneficiar seguro, a lo mejor en menor medida, pero nos vamos a beneficiar seguro y vamos a tener rentabilidades positivas. Y en renta fija, el que quiera tomar riesgo, pues sí. yo es verdad que en las últimas semanas hemos visto que los tipos caer a largo plazo. Por ejemplo, en deuda americana, ¿no? Hemos venido aquí hablando de un fondo que es Franklin, de bonos US Bond, ¿no? De bonos americanos a medio y largo plazo, y ha recuperado muchísimo en las últimas semanas, pero yo creo que sigue siendo una apuesta atractiva para el 2024, pero sabiendo que eso es tomar riesgo, ¿no? Al final es renta fija, pero tomamos riesgo de tipos y estamos un poco apostando a que al final pues no nos vamos a librar de la recesión
y por tanto ese tipo de fondos nos van a dar unas rentabilidades potencialmente muy interesantes. Vale, vamos con las consultas. Juan Manuel, 91-533-1851, 91-533-1851. El WhatsApp es el 609-224-716, 609-224-716. Y en nuestro YouTube, si ahí nos están escuchando y quieren también plantearnos sus preguntas, Intereconomía Radio, el canal, y ahí nos pueden dejar en los comentarios. Venga, ¿qué le parece más indicado para entrar en este momento para el corto plazo? ¿El DNCA Alpha Bonds, Bontobel Mid Yield Corporate o el FLI Short Corporate? Bueno, son fondos bastante similares, ¿no? Estamos apostando ahí por deuda de alta calidad de medio corto plazo, que es justo lo que estábamos comentando ahora. Bueno, son tres gestoras que, digamos, tienen una buena franquicia en esa clase de activos, ¿no? No puede haber mucha diferencia de rentabilidad proyectada entre las tres. Si acaso en el MIT, en el que me mencionaba de Bontobel, tomas un poquito más de riesgo de duración y, bueno, eso, en mi opinión, no es malo, pero cuidado, estamos apostando a que vienen curvas y, bueno, esa es un poco la diferencia. Los otros dos son realmente deuda de alta calidad a corto plazo, que nos parece que, bueno, pues es una parte esencial de las carteras y yo, desde luego, tendría una exposición elevada a ese tipo de fondos. Si quiere ya, digamos, asegurarse 100%, le podría mencionar, no, 100%, me refiero a asegurarse 100% de que no jugamos a duración y que, bueno, digamos, tenemos prácticamente garantizada la rentabilidad esta que estaba comentando, pues yo iría a un monetario, ¿eh? Por ejemplo, Amundi o por ejemplo, también Candriam tienen fondos de mercado monetario, ¿no? Money Market, muy competitivos en precio, con unas comisiones de gestión muy bajitas y con una rentabilidad proyectada, pues como venimos diciendo, alrededor del 4%, y, digamos, a no ser que los tipos bajaran de manera radical, ¿de acuerdo? Es muy probable que a 6-12 meses pues tengamos una rentabilidad anualizada en el entorno del 4%, mientras que esos fondos que comenta, digamos, tienen un rango de variabilidad mayor, podría tener una rentabilidad, digamos, entre el 2 y el 6, ¿de acuerdo? O sea, ahí estamos, bueno, la perspectiva de rentabilidad positiva es alta, pero digamos tiene un rango de variabilidad mayor porque estamos jugando un poquito más con crédito y duración que con un monetario puro y duro como los que acabo de comentar. Otra consulta, Daniel de Madrid. Dice, ante una posible corrección de los mercados y estar el VIX muy bajo, ¿no sería conveniente invertir en fondos de volatilidad? Pregunta. Pues tiene todo el sentido. Si uno cree que, como yo, que vienen curvas y que vamos a una recesión, incluido Estados Unidos, que suba la volatilidad de la renta variable, efectivamente. El problema suele ser que, a ver, hay dos productos, si no conoce la oyente, hay dos productos para hacer eso, ¿de acuerdo? En el mundo de los fondos líquidos, etcétera, regulados, que es uno que es de Sillont, que es una gestora especializada en volatilidad, bueno, entre otras cosas en volatilidad, y luego Amundi. Amundi también tiene un fondo muy conocido de volatilidad. El tema aquí es que a veces el aumento de volatilidad que pueda producirse, estos fondos reaccionan de diferente manera a veces, ¿no? Entonces, sobre todo el fondo de Sillont es menos predecible que el de Amundi, ¿de acuerdo? Porque ellos también juegan a esto que se llama la volatilidad de la volatilidad y bueno, ahí digamos tienen que salirle bien las apuestas para conseguir una rentabilidad positiva si sube la volatilidad. Pero bueno, en principio con los dos, sobre todo si hay una subida continuada de la volatilidad, es decir, que no son picos y luego vuelve a bajar, ahí es cuando no tenemos asegurada que esos fondos vayan a funcionar, ¿no? Pero si es continuada, o sea, si tenemos un periodo de varios meses de volatilidad alta, pues lo lógico es que estos dos productos tengan buena rentabilidad. Dicho esto, son productos complicados de entender y, como digo, no siempre funcionan como uno desearía. Por tanto, yo nunca tendría una exposición mayor al 10% de una cartera total, ¿de acuerdo? Incluso aunque se esté muy defensivo, se tenga muy claro que vamos a hacer una recesión, de que van a venir curvas, yo creo que esa es la exposición máxima y, bueno, nos permitiría pues reducir, bueno, si funciona, pues vamos a tener rentabilidades positivas y nos va a permitir
enjuagar cualquier minusvalía o parte de la minusvalía que podamos tener en activos de riesgo como renta variable o bonos de alto rendimiento. Raúl pregunta por renta variable. Dice si le puedes decir 2 fondos de renta variable con un buen potencial a medio plazo y que sean globales, pero que no se solapen entre sí. Sí. Muy bien, pues sí, le puedo mencionar 2 fondos bastante interesantes. Yo le diría que uno puede ser el Threadneedle Columbia, ¿vale? El Threadneedle, la gestora norteamericana, Threadneedle Columbia, tiene un fondo que llaman Global, ¿no? De Global Equity Focus. Es un fondo interesante para tener en cartera, es bastante agresivo con cierto estilo growth, ¿no? Que llamemos. Y luego podría complementarlo con un fondo de renta variable emergente global, donde yo tendría un porcentaje menor de la exposición a renta variable. Y bueno, ahí hay bastantes fondos. Le diría que, por ejemplo, la gestora Capital Group o la gestora Fidelity también, particularmente a lo mejor el de Fidelity, el Emerging Markets, el global principal que tienen, sería un buen fondo para estar expuesto a emergentes cara a los próximos 5 años. Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Sí, en este contexto ahora mismo, ¿qué tal lo podrían hacer estos 2 fondos o si ya sería momento de ir traspasándolos? De corto plazo, por ejemplo, entre el DWS Euro Ultra Short Facet y el Candrian Index Arbitrage. Entre uno de arbitraje y de corto plazo, ¿cuál sería mejor teniendo los 2? Si es mejor mantenerlos los 2 o traspasarlo de uno al otro. Y si los fondos de high yield, también hay fondos de high yield corto plazo o high yield sin ser corto plazo, si también tendría sentido ahora mismo mantenerlos o tenerlos en cartera y si nos puede recomendar alguno. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, también depende, la respuesta depende un poco del escenario, ¿no? Y en un escenario, como digo, es defensivo, por lo tanto mi recomendación sería bastante clara. Yo mantendría esos 2 fondos, el de DWS y el Candrian Index Arbitrage. El DWS porque juegas casi sobre seguro, estamos hablando de ultra corto, ¿vale? Y rentabilidad, hemos mencionado el entorno del nivel de tipos, o sea, alrededor del 3-4%. El Index Arbitrage está jugando un poquito ya más a que les funcione la estrategia de arbitraje de índices, pero bueno, al ser como digamos de retorno absoluto es interesante para un entorno complicado mi recomendación es clara. El high yield no está actualmente, creo que no está pagado, es decir, de los diferenciales, ¿no? Las primas de riesgo del high yield, en mi opinión, para el entorno hacia el que estamos yendo, no está pagado, no me parece interesante incluso ni el corto plazo. Por tanto, yo el high yield a corto plazo, digamos, lo podría perfectamente mover, no sé si todo, habría que analizar la cartera del oyente, pero bueno, si tiene una exposición significativa, yo lo movería a la deuda a corto plazo de esos 2 fondos y esperaría a que esté mejor pagado, ¿no? Ahora mismo es que probablemente no está pagado el high yield. Un par de consultas más tenemos, nos da tiempo todavía, tenemos algo más de 2 minutos. Fernando de Burgos dice que ¿qué te parecen los fondos BGF Emerging Markets Local Currency y el Schroeder Emerging Markets Equity para el próximo año? BGF Emerging Markets y el Schroeder Emerging Markets. Sí, uno es renta fija, ¿verdad?, deuda emergente, que está funcionando relativamente mal, y la bolsa emergente que está funcionando realmente mal, ¿no? Es de las pocas bolsas que no ha funcionado en 2024. A medio largo plazo, los emergentes en renta variable, y ese sería el fondo de Schroders, yo creo que es interesante, ¿no? Quizás China, que tiene un peso en algunos de sus fondos altos, habría que vigilar esa parte, y yo tendría a lo mejor otros mercados, ¿de acuerdo?, más que China, pero está claro que está muy barato y con perspectiva de medio largo plazo, en general, las bolsas emergentes son interesantes, pero con una perspectiva a 5 años. Yo creo que para el año que viene, como estamos comentando, los emergentes son muy volátiles y en entornos de recesión, etcétera, no suelen comportarse bien. Y la deuda emergente, que sería el fondo de BlackRock, tiene un perfil algo más seguro que la renta variable, menos volátil, ¿no? Tienes los cupones relativamente elevados. Yo sería algo más positivo, se podría tener deuda emergente, pero de nuevo, no con perspectiva de mirar al 2024, ¿no?
no mirando a muy corto plazo, sino mirando a lo que es la cartera de ese fondo, que es una cartera que está a 3-4 años de plazo, de vencimiento medio. Por tanto, si tienes una posición es para mantenerla 3 o 4 años y beneficiarte de los cupones que se van a cobrar durante esos 3-4 años. Muy rápido, a ver si en 30 segundos le dices a este oyente, lo tiene con minusvalías, si debería salir y pasar a renta fija, el Allianz Europe Equity Growth y el BGF World Energy. 20 segundos. ¿Sale de ahí o...? Es muy difícil sin conocerlas. Yo, de nuevo, es que le digo, a corto plazo, yo a lo mejor saldría, ¿vale? A corto plazo. Lo que estamos mencionando, porque la renta variable no tiene buena pinta para el 2024, al menos por la primera parte del año. Vale. Juan Manuel Vicente. Luego ahí está la respuesta. Reduzca o salga. Muy bien. Juan Manuel Vicente, consejero de fondos directos, asesor de Smart Bolsa. Gracias por acompañarnos hoy en este consultorio de fondos. Gracias. Cuídate. Gracias a vosotros. Gracias. Enseguida, con ID Inmobiliario. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. Piensa en un producto de Navidad y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿verdad? Bueno, ¿era una pierna de cordero lechal o un turrón del Corte Inglés? ¿No? Pues da igual, porque si no era ninguno de estos 2, en Supercore, Hipercore y el supermercado del Corte Inglés tienes miles de productos más al 3x2. Es decir, te llevas 3 productos y pagas solo 2. Y de las primeras marcas. Es fantástico, ¿verdad? Pues es que además puedes reservar y realizar de manera anticipada tu pedido para Navidad de carnes, pescados y mariscos, charcutería, pastelería o platos preparados y recogerlo el día que les indique recién preparado, sin colas ni esperas. Aprovechate, recuerda, solo en Supercore, Hipercore y el supermercado del Corte Inglés, también en tienda, en la web y en su app. ¿Qué necesitas esta Navidad? Pues eso, un 3x2 en miles de productos y servicios que hagan más fáciles las compras de Navidad. Radio Intereconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado.